es cierto, se ha parado, no sé por qué. Bueno, pues nada, Ahora empezamos. sí, De todas formas, entiendo que esta reunión va a dar para más, ¿no? Lo que os propongo, porque ya os digo, la plataforma solo permite 40 minutos seguidos. Lo que haremos va a ser, Esa es la una vez mía. que finalice esta, volveré a crear otra y volvemos a entrar, ¿vale? O sea que eso queda resuelto de esa manera. Lo digo por si cuando se nos corte, pues nada, primera sesión y segunda sesión, ¿de acuerdo? Pues lo digo que ya llevamos un ratito y se está grabando, ¿vale? Además van entrando, estoy viendo que van entrando cada vez más compañeros. Nada, bueno, vuelvo a comenzar un poquito con lo que estaba explicando y voy a proceder a compartiros otra vez la diapositiva que creo que nos puede servir de comienzo para hablar de este tema, ¿no? O sea, un poco, estaba comentando los diferentes tipos de riesgos que podríamos establecer, ¿no? Como mínimos, ¿no? Y os decía, ¿no? La caída al mismo nivel, ¿no? Cubiertas mojadas, el hecho de que no llevemos un calzado adecuado antideslizante, ¿no? Caídas a distinto nivel. Si yo accedo a otra embarcación, puedo caer entre las dos embarcaciones, podría caer de una embarcación a la otra, dependiendo del francobordo de esa embarcación. La caída de hombre al agua, ¿no? Ahora se dice persona al agua, hay que recordarlo. Pisadas sobre objetos punzantes. Yo puedo deciros que yo tengo varios puntos en la planta del pie por no hacer las cosas bien y por ir descalzo en algún sitio mientras estábamos intentando hacer alguna cosa, ¿no? La caída de objetos, o sea, nadie está exento de que en el mar te caiga algo o te golpee algo, ¿no? O sea, que pueda caer desde una altura, ¿no? Choques y atrapamiento por embarcaciones u objetos móviles o inmóviles. En fin, no quiero deciros a las intervenciones en las que me he visto obligado a participar, de personas que han sido cogidos por una hélice, en fin, cosas de estas muy, muy desagradables en las que, bueno, pues todos tenemos ese riesgo, ¿no? El hecho de estar en el agua, ¿no? Golpe y cortes con objetos y materiales. Usamos navajas. Doy constancia de compañeros que se han clavado una navaja. Sin intención, claro, o sea, de forma accidental. Proyección de fragmentos y partículas. Se me ocurren infinidad de ellos, desde combustible hasta cualquier otra sustancia, cualquier cosa que pueda haber en un barco. Pinturas, disolventes, en fin, diferentes cosas que podrían estar. Quizás en un bote de rescate pequeño no lo haya, pero en otro tipo de embarcaciones seguro que sí. Sobreesfuerzos. Estamos sometidos a sobreesfuerzos. El hecho del estado de la mar ya nos implica unas necesidades, ¿no? Tengo conocimiento de personas que han terminado con magulladuras y con lesiones por el estado de la mar, ¿no? Exposición a temperaturas extremas, el frío o el calor. Doy constancia de haber pasado mucho frío y haber pasado mucho calor en alguna intervención. Contactos térmicos, o sea, si intervenimos en incendios de embarcaciones, en situaciones, a ver, puede haber el uso de determinados elementos, como puede ser si tengo que intervenir cerca de unas baterías, de un cuadro eléctrico, alguna cosa de este tipo, todas estas, ¿no? Contactos eléctricos, ¿no? Exposición a sustancias tóxicas, corrosivas, irritantes, en fin, podría deciros que hasta el agua del mar, ¿no? Puede ser ya de por sí algo, aunque parezca ridículo, pero es que puede haber otras muchas sustancias a bordo de cualquier barco de los que vayamos a intervenir, cualquier derrame. Una embarcación que ha sufrido un accidente va a tener determinadas sustancias derramadas. En fin, todo eso está ahí, ¿vale? Exposición a incendios o explosiones. Yo he tenido que atender incendios en el mar. He visto explotar embarcaciones. Accidentes causados por seres vivos. Bueno, en fin, lo más típico, ¿no? Las medusas. Pero bueno, no lo sé. Tenemos suerte de estar en mares donde no hay animales excesivamente peligrosos, pero no estamos exentos de alguna picadura de alguno, pisar algún tipo de pez, araña, en fin. Exposición, bueno, esta yo creo que es la más importante, quizás ahora, ¿no? Bueno, no la más importante, sino la más notoria, ¿no? Exposición a sustancias o agentes contaminantes, químicos, físicos o biológicos. No hace falta que diga a qué me estoy refiriendo, ¿no? Exposición al ruido, exposición a vibraciones, exposición a radiaciones, carga física y carga mental, ¿no? Este es un componente que nunca tenemos en cuenta, ¿no? La carga, lo que llegamos a tener que sobrellevar, ¿no? A nivel psicológico, ¿no? ¿De acuerdo? Y condiciones de la organización y realización del trabajo. Bueno, esto era una pequeña puntualización de lo que creo que te puedes encontrar a bordo de cualquier embarcación, porque de hecho está sacado de documentación de Marina Mercante, ¿no? Yo creo que me atrevería a decir que al 100% puede sentirse afectado por estas cosas cualquier interviniente en un bote de rescate. No lo sé qué opináis, no sé qué me podéis comentar, qué creéis si habría que establecer
unos mínimos. Si ahora, debido a la pandemia, habría que establecer un protocolo mínimo urgente que establezca algunas premisas como el uso de mascarillas o no uso de mascarillas, el uso de guantes o el no uso de guantes, por ejemplo, no compartir trajes de navegación. Y lo digo despacio para que se oiga muy, muy, muy claro. No compartir unos intervinientes los trajes de otros. Y en caso de tener que hacerlo, que se garantice la limpieza correcta y adecuada por procedimientos que den garantías. No sé, bueno, ahí planteo la pregunta. Si alguien, por favor, puede continuar, que aporte su idea. Sí, Jorge, si me permites, Sí. buenos días a todos. Varias cosillas. En esto aquí aparece el riesgo biológico, que es una parte importante, ¿no? Pero el riesgo biológico se junta mucho con la carga mental. Nosotros el otro día, desde aquí, desde Águilas, tuvimos que salir, sería el segundo o tercer día de confinamiento, y tuvimos que salir a una persona que huyendo de la policía en el confinamiento se echó al agua y tal. Y yo os puedo decir que realmente hay una parte del riesgo biológico, pero hay otra parte del estrés que te genera el haber estado con unos pocos compañeros más que salimos en una limasierra, tal. O sea, tipo el Elimer, tal, no sé qué. Había un poco de temporal ese día, pero el mayor riesgo no era ni el temporal, ni el tener a 20 o 30 metros encima de la cabeza el Elimer, ni estar al lado de un acantilado. El mayor preocupación y carga mental es estamos tocando walkies, estamos tocando camillas, estamos tocando cosas que han tocado otros compañeros. Me voy a casa, me ducho, geles. Tienes una carga y un estrés psicológico en este caso que es mucho más importante que el resto de la actuación. En nuestro caso, yo te digo cómo me sentí yo y yo creo que el resto de compañeros que salimos seguramente sería parecido, ¿no? Entonces aquí, bueno, yo he visto, por ejemplo, lo que comentabas de los trajes y material que compartimos en cuanto a material, sobre todo equipamientos, uniformes, trajes, etcétera. Es mucho pedir, tal vez, ¿no? Pero he visto que hay compañeros de bomberos, hay un vídeo por ahí que luego podemos compartir, de bomberos de Fuenlabrada, que tienen una especie de armarios o habitaciones que mediante el tratamiento de ozono desinfecta, se consigue una desinfección de todos estos temas. Ahí queda un poco la aportación y tal del tema del ozono. Seguramente esto dentro de unos meses se nos termine de quitar un poco la carga y la presión que tenemos, pero bueno, ahí queda como aportación. Ajá. Pues sí, adelante, Aitana. Sí, yo os quería comentar sobre la pregunta que lanzabas al aire. Evidentemente, a las personas que se dedican a hacer salvamento, en sus evaluaciones de riesgos de siempre han tenido la evaluación de riesgo biológico, porque como bien decías, pues puede ser atacado por un animal o puede entrar en contacto con algún microorganismo. Lo que ocurre con el caso del COVID-19, y es lo que yo al menos estoy viendo, yo trabajo en una empresa de alimentación, con lo cual nosotros hemos seguido trabajando a pesar de... Y la verdad es que lo que hemos tenido que hacer finalmente es una evaluación específica, con lo cual, sobre tu pregunta de ¿tendríamos que hacer algo específico? La respuesta es sí. De hecho, si te vas al Real Decreto que regula la exposición de riesgos biológicos de los trabajadores, te dice que, bueno, tú los tienes que evaluar en función de el riesgo de exposición y es aquí donde cambia totalmente la exposición que se tenía hace 6 meses a este virus y que actualmente se tiene, ¿vale? Entonces, el virus del COVID está regulado o está especificado como de categoría 3. Vendría a ser como una hepatitis, para que os hagáis una idea, una hepatitis, una tuberculosis. Con lo cual, las medidas de protección que se han de implantar son muy, muy altas. En primer lugar, establecer procedimientos, pero no un procedimiento simplemente de lavar la ropa, sino cómo voy a limpiar los equipos y herramientas que compartimos. Hablabas de los walkies, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué voy a hacer con los residuos? Una vez termine la actuación, vale, me retiro todo el equipo, ¿qué hago con esto? Evidentemente, lo que siempre te dice el Real Decreto es cuantos menos personal tengas expuesto, mucho mejor. Y luego, evidentemente, está el tema de las medidas de higiene personal. Nuestras recomendaciones, ya os digo, yo trabajo en una planta de unas 300 personas. Evidentemente, nada de elementos personales. Cuantas menos cosas lleves, anillos, relojes, todo esto, mucho mejor.
no compartir agua, no compartir alimentos, porque es algo muy típico en un barco, ¿no? Llevas agua, todo el mundo bebe o cogemos agua del mismo sitio, una botella para cada uno. Lavarse bien, eso es evidente, justo después de la actuación. Lo que decís de la ropa, de los trajes, evidentemente no se puede compartir un traje y si lo compartes tendrá que ser bien lavado a alta temperatura, creo que hablaban de unos 60 grados para poder eliminar completamente el virus, o bien, como comentabais, pues utilizar ozono o algún otro tipo de desinfectante. ¿Vale? Y luego habría también otro tema, y es, una vez hemos terminado y nos subimos a un coche, nos subimos a un vehículo para volver a nuestra base, pues aquí también tener mucha precaución de, sobre todo, limpieza, que esté todo higienizado y, en la medida de lo posible, compartir las menos personas posibles el vehículo. ¿Vale? Disculpad que igual me estoy alargando mucho, pero os hablo un poco de lo que es la ley. Está siendo estupendo porque nos estás aportando grandes ideas, y Vale. muy en la línea. Habría otro tema que a nosotros se nos ha planteado en los últimos días, y es que, como sabéis, aparte de las personas mayores, que ya damos por hecho que es personal más sensible al virus, estamos viendo que hay algunas patologías que a priori no son graves y que te permiten tener una vida normal, pero estas personas con estas patologías son especialmente sensibles al virus. Gente que haya tenido problemas de corazón, tensión alta, diabetes. Hay una pequeña lista que nos ha pasado el Ministerio y que estas personas lo que te dicen es que si sufren alguna de estas patologías, no lo expongas directamente, si es posible, al virus. No sé si en vuestro caso esto tendría que aparecer en el reconocimiento médico que se os hace, ¿vale? Hemos hablado de procedimientos, de las personas expuestas y las medidas de higiene personal, y lo último que nos quedaría, que es lamentablemente a donde va todo el mundo y donde todo el mundo está poniendo el foco, es en el uso de EPIs, de equipos de protección individual. Hay que llevar guantes, evidentemente, mascarilla, gafas estancas y, si es posible, un traje. Vosotros supongo que lleváis el de supervivencia o el que utilicéis para rescate, pero si no es así, pues algún tipo de mono o algo protector. Y en la medida de lo posible, pues cada vez que se termina la actuación, desinfectar, y si os lo podéis permitir, sobre todo las mascarillas que van caras, pues no reutilizarlas. Eso sería, dijéramos, los 4 niveles de protección, con lo cual algo más sí que hay que hacer de lo que se está haciendo. Pues, Aitana, fíjate, yo creo que han salido 2 cosas que me llaman bastante la atención, ¿no? Me hablas de reconocimiento médico, has comentado, ¿no? Y esto, bueno, pues los profesionales de la mar sí que tenemos que pasar unas pruebas médicas cada 2 años, y ya a partir de una edad, como me ocurre a mí, ya incluso cada año, ¿no? Pero sí es verdad que en las organizaciones de voluntarios esto es un hecho que no se hace, ¿vale? Se entiende que el voluntario, pues es obligación de él chequearse adecuadamente con su médico, pero no hay nada establecido, ¿no? Yo ahí también apuntaría a la necesidad, ¿no? Quizás el hecho de que los tripulantes tuvieran una libreta marítima permitiría que, a través del Instituto Social de la Marina, sin ningún coste para ninguna de las organizaciones, los tripulantes de estas embarcaciones pudieran tener este seguimiento médico, ¿no? Yo creo que eso por una cuestión de salud, ¿no? Y yo me atrevo a plantearos también otro tema, ¿no? Decir, o sea, bueno, yo os contaba, ¿no? Os decía que yo llevo algún punto en la planta del pie, ¿no? Porque me he cortado y he presenciado o he conocido de otros accidentes de compañeros, ¿no? O sea, no preguntamos si estamos vacunados contra los tétanos cuando somos primeros intervinientes, ¿vale? O sea, sí, voluntarios, de acuerdo, pero primeros intervinientes, porque nos acaba de confirmar el compañero Alberto, ¿no? Que seguimos saliendo. Quizás hay menos salidas porque, por suerte, la gente está siendo un poquito más consciente y casi nadie se hace a la mar, salvo algún que otro profesional de la pesca y demás que consigo yo ver por la ventana, ¿no? Que son los únicos que están ahora mismo en el mar, ¿no? Pero es el hecho, estás ahí y tienes que salir, ¿no? Entonces yo planteaba si esto también debería ser un requisito, ¿no? A la hora de poder participar en cualquier organización, insisto, ¿eh? Esto no se trata de poner en la picota a nadie, sino cualquiera de las organizaciones que existen ya en España que se dedican a esto del salvamento en la costa,
organizaciones o empresas, tengo que decirlo, que se preocuparan quizás de este hecho de una forma más plena, ¿no? Y bueno, no sé, a mí me llama mucho la atención, veréis, quiero contaros un detalle, ¿no? O sea, estamos acostumbrados, sobre todo cuando vemos la intervención con la llegada de pateras a las costas españolas, ¿no? Yo que estoy en el Mediterráneo, las he gestionado y he estado en alguna que otra, ¿no? Y siempre he visto una cosa que nos llamaba muchísimo la atención, ¿no? Como el personal de Sasemar tenía por protocolo la obligación de colocarse el mono blanco, ¿vale? Y las mascarillas, ¿no? Y en cambio he visto a otros intervinientes de otras organizaciones a los que no se les daba esa pauta a seguir, sino que puedo decirlo y puedo confirmarlo porque me lo han llegado a decir a mí, ¿no? Que parece ser que era una situación que no era del todo bonita, ¿no? Si tratábamos de atender a esos inmigrantes con esas ropas y demás, que era poca cercanía, que la emotividad no era la adecuada. Y yo planteo, quizás el problema no seamos lo que nos vayamos a contagiar, sino lo que podemos contagiar a nuestros usuarios, ¿no? Yo creo que eso también debería hacernos reflexionar y darnos cuenta de que el interviniente no solo se protege a sí mismo, sino que también protege a la víctima que está atendiendo, ¿no? Entonces, yo os pregunto, si no creéis que deberíamos establecer ya de una vez por todas unos protocolos en este sentido que fueran en la protección del interviniente y del asistido, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Bueno, yo por mi parte... Sí. Dime, no, Aitana, dime. Sí, que yo por mi parte te tengo que decir que sí. Además es que es obligatorio. Bueno, pues ya os digo, no sé, ojalá sirva, ¿no? Este debate, esta grabación, si llega a oídos de alguna persona que pueda tener en cuenta este hecho, ¿no? O personas, ¿no? Espero que lo lleguen a ver muchos responsables de muchas organizaciones, ¿no? Y que tomen conciencia de este tema, que haya un antes y un después, ¿no? De toda esta circunstancia que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Y máxime en nuestro país, donde lo estamos sufriendo de una forma más acentuada, ¿no? Pero por favor, no sé, yo creo que esto deberíamos contar con técnicos de riesgos laborales, ¿no? Parece un poco como que el hecho de ser voluntarios, ¿no? Te exime de los riesgos laborales. Es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Yo siempre he considerado, yo soy un profesional de la mar, me dedico a cosas en el mar y sobre todo a la enseñanza, ¿no? Yo creo que cuando cobro soy tan profesional como cuando cedo mi tiempo como voluntario. Muchas veces hago el mismo trabajo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dejo de tener riesgos laborales porque no cobre o porque no cobro no debería? Entonces, mi pregunta es, ¿no deberían cubrir los riesgos laborales que cubren a los laborales también a las personas que hacen trabajos aunque no cobren por ellos? No sé, ¿qué opináis? Yo creo que sí, Jorge, creo que totalmente, que tiene que ser interesante cubrir los riesgos a los voluntarios tanto como a los profesionales. Realmente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España, yo soy técnico de prevención, deja fuera el tema de voluntariado, pero sí es de buena praxis el incluir a los voluntarios en las cosas que son determinantes. La Ley de Prevención de Riesgos, a modo de resumen, dice que las personas tienen que tener información de los riesgos que van a tener cuando hacen cualquier práctica laboral, tienen que tener formación al respecto, tienen que tener equipos de protección, tanto equipos de protección individual, EPIs, como equipos de protección colectiva, y luego tienen que tener un seguimiento mediante revisiones médicas, ¿no? Además de un alta en seguridad social, bien sea régimen general o régimen autónomo, ¿no? En el caso de los voluntarios, por eso queda excluido fuera de la ley de prevención, pero realmente una buena praxis sería, que muchas veces sí se hace también, el contar con procedimientos de información, formación, EPIs y revisiones médicas, e ir incluyendo esto en la medida posible sería muy, muy interesante también. Y luego hay otra cosa muy importante, sí. En cuanto a los temas de trajes que decís, creo que habría que valorar otra cosa. Según la época del año que se utilice, no es lo mismo en invierno que en verano. Habría que tener muy en cuenta el tipo de trajes que se utilizan en cada estación del año. No es lo mismo salir en verano con 35 grados que salir en invierno con 5 grados. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo en su momento que tuve oportunidad de tocar un poquito este tema,
Lo vi muy claro, tal y como tú lo dices, ¿no? O sea, no es lo mismo, sobre todo, claro, y dependiendo también qué zonas de la costa, ¿no? Entiendo que el Cantábrico no tiene nada que ver con el sur de España o con el Mediterráneo, ¿no? Son temperaturas totalmente distintas, ¿no? Y yo me acuerdo que les decía a mis compañeros del Mediterráneo, ¿no? Decía, es que nosotros lo tenemos más difícil, porque en el norte, digamos que las temperaturas se sabe muy bien lo que hay, ¿no? Lo tenemos súper claro, ¿no? Pero en un Mediterráneo donde las temperaturas fluctúan tanto, de un mes de febrero, donde las temperaturas del mar pueden llegar hasta los 13, 14 grados, pero en cambio en verano tienes unas temperaturas muy elevadas, ¿no? Donde probablemente la problemática puede ser a la contra, ¿no? Por golpes de calor, insolaciones. Existen además el doble de problemáticas, ¿no? Entonces, sí que ahí yo también creo que efectivamente deberíamos establecer, digamos, una serie de uniformidad o equipo de protección, porque no olvidemos que debe seguir siendo un equipo de protección, ¿eh? ¿Vale? Un interviniente lleva un equipo de protección. Yo siempre decía, ¿no?, que un bombero, por el hecho de que sea agosto y porque haga mucho calor en un incendio, tiene que seguir llevando protección. O sea, tendrá que tener los relevos adecuados en el tiempo adecuado, pero su nivel de protección no puede descender por el hecho de que sea agosto o sea febrero. Entonces, sí que es cierto que habrá que bueno, pues ver cómo se establece qué uniforme o qué vestuario o qué equipo de protección, ¿no? Dependiendo de la temperatura del agua, ¿no? Porque muchas veces pensamos en el mar, la temperatura ambiente, ¿no? Tú cuando estás en el puerto tienes una temperatura. Solo el hecho de salir por la bocana ya cambia radicalmente la temperatura. Eso lo sabemos todos, ¿eh? Pero es que además, si tú tuvieras el percance de tener que realizar un abandono, ya no tienes que pensar en la temperatura que hace en el aire, sino en la temperatura que hay en el mar. Y el tiempo que vas a tardar en recibir la ayuda hasta que te saquen. Yo creo que el que más y el que menos aquí, que lleve un poquito de tiempo, ha tenido que atender a gente con hipotermia. O sea, y sabemos las circunstancias que pueden darse. Y ya os digo, yo estoy en un mar que dentro de lo que cabe, pues no es un mar muy frío, ¿no? Que es el Mediterráneo. Pero sí que lo he vivido y lo he sentido, ¿no? Entonces, creo que deberíamos pensar en qué uniforme usamos en invierno, qué capas térmicas utiliza, qué capacidad de modificar esa cantidad de capas según la temperatura del agua, insisto, como referencia, y que cuando llegue el verano pues haya una uniformidad que siga dándonos la mínima protección ante cualquier circunstancia o que al menos dispongamos a bordo de la embarcación del elemento adecuado para atender esa emergencia, ¿no? Os quiero compartir una imagen que creo que nos va a decir bastante de lo que puede ser esto, ¿eh? Permitirme, y es una imagen comparativa, ¿eh? Es una imagen comparativa que me gustaría que la valoraseis, veréis, voy a compartirla, ¿eh? Y creo que esta imagen lo dice todo, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Se entiende que por la foto de la izquierda estamos en una época de verano, pero la intervención es la misma, como veis. ¿Creéis que es exceso de protección el de los compañeros de Sasemar? Creo que se queda corto incluso, que deberíamos tener en todas las bases de salvamento marítimo alguna protección ignífuga. Hay trajes de salvamento marítimo incluso que llevan protecciones ignífugopotentes para ciertos casos. Igual no hay que tener muchos trajes, pero igual en cada punto igual habría que tener 4 trajes para temas de fuego realmente ignífugos que nos aporten. Porque las situaciones, el año pasado, por ejemplo, en Águilas hubo 3 o 4 embarcaciones con incendio complicadas que allí se estuvo compañeros aquí desde Currojas, sí. Bien, pues un poco saliéndonos un poco, ¿no?, del tema de la problemática del COVID-19, entraríamos en cosas como esta, ¿no? O sea, yo insisto, yo sé, porque lo he discutido con compañeros, no es que tampoco vamos a ir en pleno agosto con un calorazo que va a hacer que también sea un problema, porque hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El exceso de calor no puede ser conveniente, ¿no? Probablemente deberíamos llevar un tipo de ropa que fuera lo suficientemente ventilada, pero que en caso de llegar a una intervención de este tipo tuviéramos la disponibilidad de los equipos adecuados para actuar, y si no tan simple como no actuar, ¿eh? O sea, yo creo que la seguridad del interviniente está por encima del superhéroe que todos llevamos dentro, ¿no? Yo me incluyo, ¿no? Y que debería primar el safety first, que siempre recuerdo yo en muchos grupos, ¿no? No sé, insisto, ¿creéis que deberíamos establecer una ropa de verano con capacidad de ventilación suficiente? Quizás no este mono tan
tan sobrio y tan eso, no lo sé. ¿Qué opináis? Jorge, ¿puedo intervenir un momento? No sé si se me escucha. Sí, sí, Manolo, adelante, adelante. No, no sé si es Manolo, soy yo. Ah, bueno. Antonio. Soy Antonio de Aida. Ah, va, Antonio, adelante, adelante, discúlpame, que no te veíamos la imagen. El año pasado, en las jornadas que tuvimos regionales de salvamento marítimo, se puso este problema porque nos dimos cuenta que en diferentes fotos de publicaciones de la región de Murcia que salieron de intervenciones, a la hora de actuar, la gente de Águila se vestía de una forma diferente a la de Cartagena que la de Mazarrón, teníamos protocolos diferentes de actuación. Entonces hicimos una ponencia para intentar unificar estos criterios, que a la hora de salir a intervenir, si fuera primavera, verano, invierno, noche, o en función de la intervención, que tuviéramos todos la misma uniformidad, que no se viera, que parezcamos un grupo que es profesional y, como tú has dicho, que el ser voluntario no exime de nuestra profesionalidad, sino tenemos que hacerlo lo mejor posible. Y la respuesta de Cruz Roja, la primera fue que los recursos son los que son. De hecho, hay bases que tenemos trajes secos 2, una talla S, una M, de la otra base tiene una L y una XL. Quiere decir que si hay un voluntario que no le vale, pues chicos, apáñatelas como puedas. Y luego nos dijeron que la uniformidad de Cruz Roja era la que era. Que ahora mismo el convenio era ese, si en verano tenemos que salir en bañado de camiseta, bañado de camiseta. Hasta que no nos digan otra cosa, el vestuario oficial que es y que no se podía cambiar. Luego te vas al País Vasco y yo que he tenido la suerte de estar allí en Guetaria con ellos, pasando una semana, y ves la uniformidad y los trajes y la profesionalidad y los protocolos de actuación que tienen ellos, y es que se te va la vida. Y dices, ¿cómo puede ser eso posible? Y yo aquí voy con cuchara y palillo a navegar. Y nada, eso era, Jorge. Pues Antonio, vamos, esta ponencia este debate es un poco lo que trata de poner de relieve, ¿no? La necesidad un poco de agrupar criterios, pero criterios técnicos, porque entiendo que aquí los que tienen que opinar son verdaderamente las personas que saben de esto, ¿no? Profesionales de riesgos laborales, profesionales del mar, que trabajen en seguridad y en prevención de riesgos, ¿no? Yo creo que todas las organizaciones, insisto, yo pretendo que estos debates no pongan a nadie en la picota, porque somos muchas ya las organizaciones que nos dedicamos a esto, no una única, ¿no? Sino que ya hay gente en el Mediterráneo salvando gente, ya hay diferentes organizaciones que hacen diferentes cometidos dentro del salvamento en el mar, y que creo que es bueno que estos debates y que este seminario pues sirvan para alentar a todas estas organizaciones a que tomen partido en este tema, establezcan unos mínimos, insisto, y que los errores del pasado nos sirvan para no repetirlos en el futuro, ¿no? Veréis en la OMI, la Organización Marítima Internacional, indica una serie de premisas en este sentido, ¿no? Parece que aquí cuando decimos, no, pero es que a nosotros no nos compete porque no estamos dentro de esos convenios internacionales, la ley no nos obliga a estar. Bueno, pero también hay certificaciones que utilizamos para la gestión de playas, para ser competitivos, y nos sumamos a ellas, ¿no? Hay certificaciones AENOR que hablan en este sentido, ¿no? Mi pregunta es si un proyecto o un programa o una asociación o una organización de voluntarios que se dedica a salvar vidas en el mar está exenta de primar en este sentido, de admitir dentro de su modo de organización las certificaciones AENOR, asumir, por ejemplo, el código IGS, el Código Internacional de Gestión de Seguridad en el Mar que promueve la Organización Marítima Internacional. No lo sé, yo sé de organizaciones que sí que lo hacen y presumen de hacerlo, ¿no? Os pongo el caso de Open Arms. Al menos en su página web veréis que ellos están certificados en esta línea, cumplen con el IGS. Os puedo decir que, por ejemplo, SASEMAR, que es la entidad, digamos, que tiene las competencias en el salvamento marítimo a nivel nacional, establece dentro de sus premisas tener esas certificaciones y tener el cumplimiento del código IGS internacional. La pregunta es, ¿por qué las organizaciones de voluntarios esto no lo ven? Y en cambio, pues sí que lo vemos en otros ámbitos, como puede ser el servicio de playas, donde sí que hay un personal laboral, ¿no? Vuelvo a insistir sobre el tema. ¿El hecho de que yo sea voluntario me exime, me protege de esos riesgos? ¿Qué opináis?
Lo de antes, Jorge, la ley de prevención deja fuera el voluntariado, pero realmente la calidad en el servicio tiene que primar y la seguridad tiene que ser parte de la calidad. Tenemos que trabajar con máxima seguridad, máxima calidad. Se está haciendo muchas cosas, pero creo que todavía hay que hacer un poquillo más y lo que decís de unificar criterios sería súper interesante. Sí. Bueno, pues... Y luego el exceso, el defecto puede ser clave, ¿no? Lo que estábamos comentando. El exceso de equipos de protección, sobre todo trajes, en calor te da una lipotimia y en verano, te da una lipotimia y en invierno todo lo que llevemos puede ser poco a veces. Hay que buscar un equilibrio entre todos y unificar criterios ahí. Pues nada, como conclusión, nos quedan 3 minutos de charla. Como conclusión, y si queréis apuntáis vosotros algo más, pues nada, desde aquí instamos a todas esas organizaciones, entidades y asociaciones a que tomen en consideración este hecho, que tengan en cuenta que un voluntario tiene la necesidad de cuidar de su salud y de las personas a las que atiende, ¿no? Que no debemos escatimar, ¿no? Que ahora está muy en auge lo de apoyar a los sanitarios, porque todos sentimos esa necesidad, ¿verdad?, ante el riesgo que se nos ha echado encima. Y nada, insistir, ¿no?, que un bombero necesita un equipo de protección, que un policía necesita un equipo de protección, pero que una persona que hace salvamento en el mar necesita un equipo de protección. Si queréis apuntar algo más, nos quedan 2 minutos. Yo dejaría un poco ahí esa conclusión, ¿no? Y nada, agradeceros la participación una vez más, pediros que sigáis planteando temas de debate, que tenemos muchos días por delante para debatir, creo que tenemos mucho tiempo que podemos aprovechar y que con esto quizás podemos hacer algo más productiva esta situación, ¿no? Si todo esto queda aquí dicho y queda grabado y es accesible por muchas personas, pues a lo mejor pues tomamos conciencia todos, ¿no? Y empezamos a idear, y empezamos a escribir, y quizás haya un después un poquito mejor, ¿no? Que es de lo que se trata, de ir preparándose después de este confinamiento, ¿no?, que nos tiene aquí, ¿no? Yo voy a intentar seguir convenciéndose a todos para que participemos, ¿vale? Pero ya sabéis, el grupo está abierto, tenemos el grupo de WhatsApp, tenemos el blog donde podéis subir ideas, los foros, en fin, yo ahora voy a proceder a subir esta grabación, que creo que ha sido súper interesante, ha dejado mucho por lo que seguir hablando, ¿verdad? Yo creo que hemos abierto un poquito el camino. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias, y nada, espero vuestros comentarios de todos los que nos veáis después en la grabación y que nos aportéis y que nos motivéis para que volvamos a hablar de este tema. Sin más, pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a ti, gracias a vosotros, gracias a todos. Gracias.